Como siguiente ejemplo vamos a calcular la transformada de Fourier de la función Heaviside de t por e a la menos alfa t por el coseno de omega sub 0 t. Y entonces ustedes saben que el coseno va a tener una oscilación así con una frecuencia que va a estar dada por omega 0. Y al multiplicarlo por el exponencial y el Heaviside hace que toda esta parte sea 0. Inicia acá y entonces empieza a tener un decaimiento exponencial que lo acerca a cero. Entonces, para hacer esa transformada de Fourier vamos a utilizar los teoremas y las transformadas que ya conocemos. Entonces vamos primero por descomponer el coseno de omega sub 0t usando la función exponencial compleja y la identidad de Euler. Esto es un medio de e a la i omega sub 0 por t más e a la menos i omega sub 0 por t. Y entonces acá nosotros ya podemos calcular esto utilizando el teorema de trasladación en frecuencia, porque nosotros vamos a tener aquí el Heaviside de t por e a la menos alfa t por coseno de omega sub 0 por t. Se va a poder escribir como un medio del Heaviside de t, o si quieren pongamos primero los exponenciales complejos. Acá Heaviside de t por e a la menos alfa t más, y ahora tendríamos otro Heaviside de t por e a la menos alfa t por, y aquí vamos a poner primero el exponencial complejo, dije. Entonces acá tenemos e a la menos i omega sub 0 por t. Y entonces acá podemos utilizar uno de los teoremas que ya tenemos, que es el teorema de trasladación en frecuencia. Si ustedes ven, cuando multiplico por un exponencial complejo, se considera la transformada de la función que estoy multiplicando por la función Heaviside. Y entonces, en mi caso, eso se convertiría en la transformada de Fourier, es decir, esto, la transformada de Fourier de Heaviside. Aquí voy a poner el un medio de todo. Transformada de Fourier de la función Heaviside por e a la menos alfa t, evaluado en omega menos omega sub 0. Y aquí tenemos el más, sería más omega sub 0. Y aquí luego tenemos transformada de Fourier de Heaviside de t por e a la menos alfa t, y esto evaluado en omega menos omega sub 0. Y entonces regresamos a nuestra tabla de transformadas de Fourier. De hecho, esta es una de las primeras que nosotros hicimos, y si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos que esta es 1 partido a más i omega, pero como debemos evaluarlo en omega más omega 0, acá tendríamos omega más omega 0. En lugar de tener el omega que obtuvimos cuando la dedujimos primero, ahora nosotros vamos a tener esta trasladación justamente en el dominio de la frecuencia. He ahí el nombre del teorema de trasladación en frecuencia. Este a que está aquí sería nuestro exponente, que en mi caso es alfa. Y entonces ahora aquí tendríamos también alfa más i, solo que ahora nosotros tenemos omega menos omega 0, así. Nosotros podemos aquí simplificar esto tomando denominador común, lo cual va a ser un poco complicado, pero tal vez valga la pena hacerlo. Acá vamos a tener alfa más i omega menos omega 0 más alfa por i omega menos, aquí más omega 0. Aquí tenemos el 1 medio. Todo esto dividido por la multiplicación de estos dos, que serían alfa más i omega más omega 0 por alfa más i omega menos omega 0. Entonces podemos hacer acá una pequeña simplificación, ¿verdad? Porque acá tenemos alfa más i. Entonces tenemos 2 alfa. También tenemos i omega e i omega. Entonces tenemos más 2 i omega.
Y tenemos menos omega 0 y más omega 0, o sea que esos dos se van a cancelar. En el denominador vamos a tener 2 y vamos a calcular primero qué es lo que va a tener en su expresión, lo que no va a tener y la parte real. Entonces sería alfa por alfa, eso va a ser alfa cuadrado. Luego vamos a tener este por este y eso me va a dar negativo, o sea menos. Y si vemos omega más omega 0 por omega menos omega 0, vamos a tener omega cuadrado menos omega 0 cuadrado. Eso va a ser la parte real. Ahora vamos por la parte imaginaria, que sería i por alfa. Aquí entonces tendríamos más i alfa omega más omega 0. Y ahora tendríamos alfa más, vamos a ver si todavía puedo ponerlo en la misma línea, más aquí vamos a tener alfa por omega menos omega 0. Y entonces acá podemos hacer algunas simplificaciones, ¿verdad? Este 2 se puede simplificar con todo el numerador porque todo el numerador tiene factor común 2. Y ahora tendríamos aquí alfa cuadrado menos omega cuadrado. Pongamos acá menos omega cuadrado. Entonces acá vamos a tener alfa cuadrado más omega 0 cuadrado. Aquí nosotros vemos que en la parte imaginaria falta el menos omega cuadrado. Y aquí vemos que en la parte imaginaria vamos a tener i alfa omega más i, aquí me falta un i alfa omega. Entonces vamos a tener 2 i alfa omega. Y vamos a tener alfa omega 0 y menos alfa omega 0. O sea que esos dos se van a simplificar. Y entonces acá tenemos la forma de nuestra transformada de Fourier, que podemos escribirla como i omega alfa sobre menos omega cuadrado más 2 i alfa omega más alfa cuadrado más omega cuadrado.